Nos quedó el último, ¿no? Vale. Dice por aquí. Doña Negrilla vende un inmueble de su propiedad a don Listillo por un importe que figura en escritura pública de 100.000 euros, estando la compraventa sujeta al impuesto sobre transmisiones patrimoniales. Don Listillo se lo vende a doña Prima al año siguiente por un importe de 150.000 euros, estando sujeto al mismo impuesto. La comunidad autónoma notifica una liquidación por importe de 5.000 euros al considerar incorrecto la primera autoliquidación presentada, así como una sanción por 2.000 euros. ¿Quién resultará obligado al pago de la cuota al pago de cada una de las deudas anteriores? ¿Se podría ejercer en este caso el derecho de afección por la liquidación? ¿Qué podrá hacer la administración tributaria si el responsable se niega a pagar tras la notificación de la derivación? Bueno, vamos a sacar aquí los datos que tenemos. Estamos en el supuesto 5, ¿vale? Y aquí tenemos lo siguiente. Se supone que tenemos aquí a Negrilla, vamos a llamarle Negrilla, ¿vale? Que se supone que le vende a Listillo, ¿vale? Y luego Listillo se supone que le vende a Prima. Vale. Se supone que le vende un inmueble. Bueno, ya sabéis que el inmueble está sujeto al impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, ¿vale? Vale. Se lo vende el inmueble por 100.000 euros y luego Listillo se lo vende a Prima, le vende el inmueble, dice ahí en un año, ¿vale? Se lo vende y tiene que pagar también el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. El precio de venta son 150.000 euros. Luego, resulta que aquí se ha hecho mal el impuesto y la comunidad autónoma, ¿vale?, le notifica una liquidación de 5.000 euros, ¿vale? Se supone porque es incorrecta la primera liquidación. Vale, y además de eso, una sanción de 2.000. Sanción de 2.000. Vale, os comento. Cuando se vende, en este caso está vendiendo un inmueble, ¿vale? Los inmuebles están sujetos o a IVA o al impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, ¿vale? Están sujetos a IVA si es primera transmisión, quiere decir si es la promotora la que vende, ¿vale? Si una promotora o una constructora la que está vendiendo, primera adquisición, ¿vale? Por lo tanto, llevaría IVA. Si hablamos de segundas transmisiones quiere decir que ya se supone que una persona normal, no es ninguna inmobiliaria ni a eso, que ha construido el piso y no es una constructora, sino que es segunda vivienda, es de un particular a otro particular, por ejemplo, ¿vale? Se supone que ya hubo previamente una transmisión. En ese caso, estaría, según el artículo 20 de la ley de IVA, está exenta de IVA. Como está exenta de IVA, tendría que tributar por el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, ¿vale? Segunda transmisión, ¿vale? Existe lo que se llama la renuncia a la exención. Quiere decir, cuando una persona, imaginaros que una persona, por ejemplo, un abogado, una persona que va a montar ahí su negocio, ¿vale?, un despacho, y se lo compra a un particular. Se pueden dar las condiciones para que se renuncie a la exención, siempre que el adquirente lo solicite y se supone que reúna los requisitos. Los requisitos quiere decir que tenga derecho a deducción de IVA, ¿vale? Si, por ejemplo, compra un abogado, compra un piso a una persona para montar su despacho, se supone que en principio, como es segunda transmisión, estaría exenta de IVA, pero se puede renunciar a la exención, ¿vale? Se renunciaría a la exención y ya llevaría la operación, llevaría IVA. Lo que pasa es que en realidad no se pagaría IVA porque hay lo que se llama una inversión del sujeto pasivo. Se supone que se autorrepercutiría IVA y al final no tendría que pagar ningún impuesto, porque se supone que lo va a destinar a la actividad económica, ¿vale? Bueno, ya lo veremos eso en el tema de IVA, por ahí aparece, pero bueno. En este caso, ¿vale?, como es particular a particular, se supone que este le vende a este y el Listillo le vende a esta. Segunda transmisión, se supone que ya Negrillas la compró, no sé si la inmobiliaria, me da igual, que ya se pagó en su momento el IVA, ya se pagó en su momento. Quiere decir, estamos en segundas transmisiones. Segundas transmisiones no llevan IVA, están exentas de IVA. Por lo tanto, tributarían por el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
el impuesto de transmisiones patrimoniales de estos jurídicos documentados están transmitidos, las competencias están cedidas a las comunidades autónomas. Son las comunidades autónomas las que gestionan el impuesto, ¿vale? Aquí si tú compras, si tú adquieres un piso, ¿vale? Tienes que ir a la Junta de Andalucía, que estamos en Andalucía, pues tienes que ir a la Junta de Andalucía, ¿vale? Y ahí tienes que liquidar el modelo, ¿vale? Por lo tanto, eso están cedidas las competencias de las comunidades autónomas. Vale, ¿qué ha ocurrido aquí? Por este caso ha ocurrido lo siguiente. Se supone que Negrilla le transmite a Listillo. ¿Quién tendría que pagar el impuesto? Listillo, el que tendría que pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales de estos jurídicos documentados, que es el adquirente, ¿vale? Y luego Listillo le transmite a otra persona la prima. Por lo tanto, aquí hay dos impuestos de transmisiones patrimoniales. El primer impuesto de transmisiones patrimoniales, el que se produce, que tiene que pagar cuando se produce la venta de Negrilla a Listillo. Aquí Listillo, que es el adquirente, tiene que pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales. ¿Sí? Vale. Y luego, Listillo, cuando le vende a Prima, Prima es la que tiene que pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales. ¿Vale? Entonces, ¿aquí qué ha ocurrido? Se supone que la liquidación que hizo Listillo, ¿vale? Parece ser que no es correcta. Entonces, la comunidad autónoma le manda una liquidación, notifica una liquidación y una sanción de 2.000 euros. ¿Vale? Claro, ¿qué ocurre? Porque se supone que ya ha transmitido, imaginaros que ya ha transmitido la vivienda, se la ha transmitido a Prima, ¿vale? ¿Qué ocurriría si no paga Listillo la deuda? Pues en este caso, estas deudas son deudas, ¿vale?, que están afectas al bien. Quiere decir, si no se paga la deuda, se puede embargar el bien por el procedimiento de apremio. Si inicia el procedimiento de apremio, se embarga el bien y se vende en subasta y se cobra la deuda. Aunque sea otra persona, ¿vale? Aunque sea otra persona. ¿Sí o no? ¿Vale? Eso está afecto al bien. Por lo tanto, claro, toda la carga se supone que tú cuando tú te compras el piso, ¿vale? Se supone que tienes que pedir una nota simple. En ese momento ves si hay nota carga o no hay nota carga, ¿vale? Si no hay nota carga, pues bueno, se supone que está libre de carga, pero también el impuesto de transmisiones patrimoniales te dirá que está pendiente de revisión los 5 años siguientes, ¿vale? Entonces, claro, si hay algún problema con el piso o lo que sea, pues evidentemente, si el otro no paga, tú te pueden embargar el piso. Luego tú a lo mejor puedes pedirle, vía judicial, puedes pedirle, digamos, los gastos al otro, porque evidentemente no es problema tuyo, es problema del otro. ¿Entendés? Decir, no, pero si no se paga la deuda te pueden embargar el bien perfectamente, porque el bien está afecto a esa deuda. ¿Entendés? Decir, no, ¿vale? Por lo tanto, esa deuda hay que pagarla, si no te embargan el bien, ¿vale? Ahora, tú después, por vía civil, podrás denunciar a la otra parte y pedirle los gastos de eso, porque el problema no es tuyo, el problema es del otro. ¿Entendés lo que quiero decir? No, ¿vale? Pero son bienes que están afectos, son impuestos que están afectos al bien. Quiere decir que la administración, en este caso, como es la transmisión de un bien, si no se paga la deuda, se puede embargar el bien. Vale, pues de eso va el supuesto. Vamos a ir contestando cosas. Bueno, la primera pregunta es la siguiente. Dice, ¿quién resultará obligado al pago en cada una de las deudas anteriores? Bueno, pues aquí tendríamos lo siguiente. Como he dicho antes, tenemos dos transmisiones, por lo tanto hay dos hechos imponibles. Primer hecho imponible, la transmisión que se produce de Negrilla a Listillo. Sujeto pasivo en ese caso es Listillo. Por lo tanto, en la primera transmisión, ¿vale? Listillo, ¿vale?, es el sujeto pasivo, por lo tanto tendría que pagar, es el que tendría que pagar la primera liquidación. ¿Quién está obligado al pago de cada una de las deudas? Por la primera transmisión se supone que sería Listillo, ¿vale? Listillo es el obligado que tendría que pagar la primera deuda, ¿sí? Luego, tenemos otra segunda transmisión. La segunda transmisión, ¿vale?, es la que se produce de Listillo a la prima, ¿vale? Por lo tanto, en este caso, el sujeto pasivo es el adquirente, que en este caso sería Prima. Pues Prima sería el sujeto pasivo del obligado tributario en este caso, el que tiene la obligación de pagar las segundas transmisiones, ¿vale? Aquí se pagarían dos impuestos distintos. Uno lo pagaría, son impuestos de transmisiones patrimoniales, pero se produce el hecho imponible. Cada transmisión tienes que pasar por caja, ¿vale? Por lo tanto, como ha habido dos transmisiones, hay que pasar dos veces por caja. Uno va a pasar Listillo y otro pasa Prima. ¿Se ve esto o no se ve? ¿Sí? ¿Vale? Y luego ya, pues se supone, bueno, aquí Negrilla tendría que pagar
el impuesto, lo que se llama el impuesto de plusvalía, que es el dueño, ¿vale? Y además de eso tendría que pagar, si se produce un incremento de patrimonio, tendría que pagar renta, vía renta, o sea, vía impuesto de renta, el incremento de patrimonio que se produzca. Quiere decir, aquí tenemos varios impuestos. Por un lado tendríamos el transmisiones patrimoniales, que lo pagaría, digamos, el adquirente, y el transmitente, quien transmita, tendría que pagar el impuesto de plusvalía, que es un impuesto municipal, y además de eso tendría que pagar, si hay ganancia patrimonial o pérdida patrimonial, se imputaría en renta en el apartado de ganancias patrimoniales. Ya veremos la renta, que en la renta se producen distintos rendimientos. Tenemos rendimientos del trabajo, rendimientos de capital, mobiliario, inmobiliario, rendimientos de ganancias patrimoniales, rendimientos de actividad económica, imputaciones de rentas, todo eso se produce en la renta. ¿Eh? No, aquí impuestos locales no tenéis que, no estudiáis, ¿vale? Vale. Bueno, más o menos ha quedado claro la primera, ¿no? Aquí tenemos dos transmisiones, dos hechos imponibles, dos veces hay que pasar por caja, ¿vale? El primero que pasa es listillo, primera deuda, y el segunda transmisión que tiene que pasar es prima, que es la adquirente. Siempre en impuestos de transmisiones patrimoniales son los adquirentes, ¿vale? Por transmisión de un piso, de una vivienda. Vale, pues este ya estaría listo. Pasamos con la siguiente. Siguiente pregunta. ¿Se podría ejercer en este caso el derecho de afección por la liquidación? ¿Qué creéis? El derecho de afección. ¿A qué os suena eso de derecho de afección? ¿A alguien le suena algo o no? ¿Eso qué es? ¿Lo habéis estudiado por ahí? ¿No o no? Efectivamente, el artículo 79. 79 puntos. Vamos a ver el artículo 79. Vale, dice el artículo 79. A ver qué sube esto. Vamos a ver. Vale. Vale. Afección de bienes. Dice: los bienes y derechos transmitidos, en este caso un bien inmueble, quedarán a efectos de responsabilidad del pago de la cantidad liquidada o no, correspondiente a los tributos que graven tales transmisiones, adquisiciones e importaciones, cualquiera que sea su poseedor. Dice cualquiera que sea su poseedor, quiere decir quien sea el poseedor. Por lo tanto, en este caso se supone que esta mujer, la prima, ¿vale?, se supone que tiene que pagar, aunque ella no sea responsable, digamos, que en principio el responsable, o sea, el obligado tributario es el otro, ¿vale?, el listillo, pero cualquier poseedor, quiere decir, cualquiera que esté en la cadena, se supone que tiene que pagar la deuda, si no te pagan el bien. Creo que dice aquí, ¿vale? La responsabilidad del pago, cantidades o no correspondientes a los tributos que graven tales transmisiones, adquisiciones o importaciones, cualquiera que sea su poseedor, salvo que éste resulte ser un tercero protegido por la fe pública registral, o se justifique la adquisición de los bienes con buena fe y justo título en establecimiento mercantil o industrial, en el caso de bienes muebles no inscribibles, ¿vale? Bueno, pues en este caso, ¿vale?, ahí te hablo de responsabilidad. ¿Qué tipo de responsabilidad creéis que sería en este caso? Efectivamente, sea responsabilidad subsidiaria. Primero se intenta cobrar sobre la persona. Si no se puede cobrar, evidentemente, se va en busca del bien. ¿Vale? ¿Sí? Sería el 43.1 apartado D. Vale. Sería, como digo, responsabilidad subsidiaria, ¿vale? Y este sería el derecho de afección. Vale, por lo tanto, ¿se puede ejercer el derecho de afección, de afectación? Sí. Luego nos vamos, por otro lado, al artículo, como digo, el 43, que ahí te habla de responsabilidad. Se supone que la responsabilidad sería subsidiaria, ¿vale? En el apartado de lo tenéis. Dice: los adquirentes, serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria de las siguientes personas o entidades. Los adquirientes, en el apartado de los adquirentes debían afectos por ley al pago de la deuda tributaria en los términos del artículo 79 de esta ley. Es decir, te manda también el artículo 79. ¿Sí? Por lo tanto, ¿se puede ejercer el derecho de afección? Sí. ¿Vale? Decía aquí, ¿se podría ejercer en este caso el derecho de afección? Sí. ¿Vale? Nos lo dice el artículo 79 por un lado y los 43 por otro lado. ¿Qué podrá hacer la administración tributaria si el responsable se niega a pagar tras notificar la derivación? ¿Qué creéis? ¿Qué se puede hacer? El responsable. Si el responsable se niega a pagar tras la derivación.
Aquí en este caso se supone que ya se le ha derivado la responsabilidad, derivación quiere decir que se ha derivado la responsabilidad. Se supone que se ha derivado la responsabilidad, han intentado cobrarle al listillo, no se le puede cobrar y se le deriva la responsabilidad, ¿vale?, a la prima que es la adquirente, ¿vale? ¿Qué ocurrirá en ese caso? Según dice aquí. La tributaria se niega, y si ella, la prima se niega a pagar, tras notificar la derivación, quiere decir, ella se niega a pagar la deuda. ¿Qué ocurriría en ese caso? Efectivamente, como un bien que está es un bien afecto al tributo, ¿vale?, pues se iniciaría el procedimiento de apremio, ¿vale?, se embargaría el bien y se vendería. ¿Sí? Vale, pues en este caso, ¿vale?, lo hemos dicho antes, por el artículo 79, estamos hablando de un derecho afecto, por lo tanto se inicia el procedimiento de apremio, se embarga el bien, y se vende. Se vende y cobra la deuda. Se vende y se cobra la deuda. ¿Sí? Esto es lo que ocurriría en este caso, ¿vale? Se supone que se iniciaría el procedimiento de apremio, se embarga el bien, ¿vale?, y se vende el bien y con eso se paga la deuda y el resto pues se le ingresa, se le devuelve a la persona, ¿vale? ¿Se ve esto o no se ve? ¿Sí? Bueno, pues esto ya estaría listo. Nos vamos ahora a la infracción y las sanciones, que eso tiene bastante rollo. Vale. Vale, pues vamos con las sanciones. Vale. Vale, sanciones. Vale, pues dice el primero. Doña Rosa presenta en el plazo correspondiente la autoliquidación del cuarto trimestre de IVA del 2015, ingresando 10.000 euros con el siguiente resultado. IVA devengado 10.000, IVA deducible 5.000, cuota resultado 10.000. El 10 de febrero de 2016 se inicia un procedimiento de inspección respecto del citado tributo y periodo. Se formaliza un acta de disconformidad y el procedimiento finaliza con una liquidación notificada el 10 de julio del 2016. El 15 de julio de 2016 el obligado tributario presenta recurso de reposición contra la liquidación. El resultado de la liquidación es una cantidad a ingresar por importe de 7.000 euros, derivada de los siguientes ajustes. Se incrementa el IVA devengado por no haber declarado una operación por importe de 3.000 euros. El obligado tributario justificó que se amparó en una interpretación razonable de la norma, aplicando una serie de criterios publicados por la Administración Tributaria ante un caso de igualdad sustancial, entendiendo exenta la citada operación. Se incrementa el IVA devengado por no haber declarado una operación por importe de 4.000 euros. Dice, el resultado de la liquidación fue el siguiente: IVA devengado 22.000 euros, IVA deducible 5.000 euros, cuota resultado 17.000 euros, importe autoliquidado 10.000 euros, cuota a ingresar 7.000 euros. El 10 de julio se inicia un procedimiento sancionador derivado del procedimiento de aplicación de los tributos. Señale qué infracción ha podido cometer doña Rosa. Califique la infracción cometida y calcule la sanción a imponer. Bueno, vamos a sacarnos la información, ¿vale? Y luego nos vamos y vamos a ver lo que tenemos. Vale, aquí tenemos lo siguiente, para que se entienda bien el supuesto. Datos que tenemos por aquí. Tenemos a Rosa, que se supone que hace la autoliquidación del cuarto trimestre del IVA del 2015, ¿vale? Le sale un IVA deducible, ¿vale?, de 15.000
euros. Y por otro lado le sale un IVA, bueno, este sería el IVA de vengado, mejor dicho, este sería el IVA de vengado y este el IVA deducible. Bueno, cuidado con esto, ¿vale? Porque os comento, por si alguien no sabe la terminología esta, le sale a pagar resultado 10.000. Vale, el IVA deducible, ¿vale? Es como si fuera en contabilidad, por si alguien sabe contabilidad, el IVA repercutido, o mejor dicho, el IVA de las ventas. Y el IVA deducido es en lo que se llama en contabilidad IVA soportado, o IVA de las compras. Por lo tanto, en el régimen general lo que se hace es el IVA de las ventas menos el IVA de las compras, o lo que es lo mismo, el IVA de vengado menos el IVA deducible, ¿vale? Y de eso es la parte que tienes que pagar Hacienda. Por lo tanto, en este caso se supone que de las ventas se ha obtenido un IVA repercutido, un IVA de vengado de 15.000 euros, y de las compras se ha obtenido un IVA soportado, un IVA deducible de 5.000 euros. Por lo tanto, hay que pagar a Hacienda a través del modelo 303 10.000 euros. Eso se entiende, ¿no? Vale, pues seguimos viendo más cosas. Vale, aquí tenemos el cuarto trimestre del 2015 del IVA. Fin del plazo voluntario del IVA del cuarto trimestre. Efectivamente, 30 de enero del 2016. Aquí sería el fin del plazo voluntario, ¿vale? Se supone que el 10 de febrero, según dice ahí, se inicia un procedimiento de inspección, ¿vale? Luego, el 10 de julio del 2016, aquí tenemos un acta de disconformidad. Acta de disconformidad, ¿vale? Se supone que la liquidación se le notifica, ¿vale? Y aquí también se supone que en esta misma fecha se inicia el procedimiento sancionador, ¿vale? Luego, el 15 de julio del 2016, se supone que aquí se presenta un recurso de reposición, ¿vale?, contra la liquidación. Luego, del resultado de liquidación tenemos la siguiente información. Resultado de liquidación. Sale un incremento a ingresar por 7.000 euros, ¿vale? Esos 7.000 euros se supone que la inspección procede a través de los siguientes ajustes. Primer ajuste que hace la inspección, pues se supone que tenemos aquí un incremento en el IVA de vengado, ¿vale?, de 3.000 euros. ¿De dónde vienen estos 3.000 euros? Pues según alega el obligado, se supone que una interpretación razonable de la norma. Vale. Y luego tenemos un segundo ajuste, ¿vale?, que viene también un incremento del IVA de vengado, o el IVA de las ventas, de 3.000 euros, ¿vale? ¿Qué ocurre aquí? Pues se supone que es no declaración de una operación. Hay una operación que no se ha declarado. No declaración. Bueno, estos son 3.000, aquí eran 4.000. Bueno, efectivamente. 4.000. No declaración, ¿vale?, de una operación. Vale, si os dais cuenta, 4 y 3 serían los 7.000. Y luego tenemos aquí el resultado de la liquidación. Tenemos IVA de vengado, que si os dais cuenta son 15.000, que fue lo que él declaró, más 7.000, que es el ajuste que le hace la inspección, que son estos 7.000 de aquí. Por lo tanto, esto sale 22.000 euros, ¿vale? El IVA deducible no ha cambiado, sigue siendo los 5.000 que él declaró, ¿vale? Por lo tanto, esto le saldría una cuota a pagar 5.000 euros. 5.000 no, 17.000. 17.000 euros, ¿vale? Él ha pagado, en su autoliquidación, él pagó 10.000, que son los que aparecen ahí. 10.000, por lo tanto, le queda pendiente, o la cuota pendiente de ingresar, sería 7.000 euros, ¿no? Son 10.000, 17.000, 7.000 euros, lo que le queda pendiente de ingresar, ¿vale? Y a partir de aquí pues nos vamos y resolvemos esto. Primera pregunta que tenemos por aquí. Bueno, no sé si se entiende. Se supone que aquí, ¿vale?, lo que ha ocurrido es que hay dos operaciones, la inspección le ha pillado dos operaciones. Una, cuidado con esto porque no todos los ajustes son sancionables. Ahora tenemos que ir ajuste por ajuste a ver si es sancionable o no es sancionable, ¿vale? Aquí tenemos dos ajustes. Uno,
por un incremento de IVA que se supone que es de 3.000 euros y según el razonamiento que le han dado es con la interpretación razonable de la norma. Por lo tanto, ahora después lo vemos. Y el segundo sería por una operación que nos ha declarado por 4.000 euros, ¿vale? Y ya como consecuencia de eso nos sale a pagar 7.000 euros. Vale, primera pregunta. Dice la primera pregunta. Señale qué infracción se ha podido cometer doña Rosa. ¿Qué infracción, con los datos que tenéis, qué infracción creéis que ha cometido doña Rosa? Infracción, aquí sería el artículo, hay que decir qué artículo. ¿Qué artículo creéis? Con lo que veis ahí. 192, ¿por qué? ¿Cómo comisión parcial de operaciones presentadas de declaraciones? Aquí lo que ha ocurrido es que se ha dejado una parte sin declarar, que es decir, el hecho de que hay perjuicio económico de la agencia tributaria, ¿vale? Sería el 7.000 euros. Vamos a ver el 192, a ver lo que dice. Dice el 192. Infracción tributaria por incumplir la obligación de presentar de forma completa y correcta declaraciones o documentos necesarios para practicar la liquidación. Dice que esto es infracción tributaria incumplir la obligación de presentar de forma completa o correcta la declaración o documentos necesarios, incluidas las relaciones con las obligaciones de aduaneras para que la administración tributaria quede practicar la adecuada liquidación. Aquí, en principio, se supone que él ha presentado la declaración bien, lo que pasa es que se ha dejado cosas sin presentar, que sería el 191. ¿Vale? Vale, pero hay que ir paso a paso, ¿vale? Vamos a ir paso a paso identificando las cosas. Vale, en principio sabemos que es el 191, ¿vale? Vale. Pero claro, ahí tenemos dos cosas. Apartado A. Artículo 191. El 191 es cuando se produce un perjuicio a la agencia tributaria, se deja de ingresar dinero, ¿vale? Aquí lo tenéis, 191, infracción tributaria por dejar de ingresar deuda tributaria que debiera resultar de una autoliquidación, ¿vale? Aquí se ha dejado de ingresar una cantidad de dinero, que son los 7.000 euros que se ha dejado de ingresar, ¿vale? Vale, ahora, tenemos dos conductas aquí, tenemos, si nos vamos al supuesto, tenemos dos conductas, primera conducta o primer ajuste, este de aquí. El primer ajuste, ¿vale? Se debe, según dice el supuesto, se debe a una interpretación razonable de la norma. No todos los ajustes son susceptibles de aplicar, digamos, son susceptibles de sanción. Habría que ir a ver si hay responsabilidad por parte de en este caso de Rosa, o no hay responsabilidad. ¿Dónde está el tema ese? Pues habría que irse al 179. Vale, si nos vamos al 179, tenemos lo siguiente. Efectivamente, por eso todo esto hay que saberlo muy bien, ¿vale? Dice, las acciones, dice, las personas físicas o jurídicas, principio de responsabilidad en materia de infracción tributaria. Las personas físicas o jurídicas y las entidades mencionadas en el apartado 4 del artículo 35 de esta ley podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción tributaria, cuando resulte responsable de las mismas. Y ahora que dice, las acciones o omisiones tipificadas en las leyes no darán lugar a responsabilidad por infracción tributaria en los siguientes supuestos: cuando se realicen por quienes carezcan de capacidad de obrar en orden tributario, cuando concurra fuerza mayor, cuando deriven de una decisión colectiva para quienes se hubieran salvado su voto o no hubieran asistido a la reunión en se adopte la misma, cuando se haya puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de la obligación tributaria. Entre otros supuestos, se entenderá que se ha puesto la diligencia necesaria cuando el obligado haya actuado amparándose en una interpretación razonable de la norma o cuando el obligado tributario haya ajustado su actuación a los criterios manifestados por la Administración tributaria competente en las publicaciones y comunicaciones escritas a las que se refiere el artículo 86 y 87 de esta ley. Tampoco se exigirá esta responsabilidad si el obligado tributario ajusta su actuación a los criterios manifestados por la Administración en la contestación a consultas formuladas por otro obligado, siempre que en sus circunstancias y las mencionadas en la contestación de la consulta existe igualdad sustancial que permita entender
aplicables dichos criterios y estos no hayan sido modificados. Por lo tanto, aquí tenemos, en el apartado D, tenemos una interpretación razonable de la norma. Por lo tanto, es uno de los casos en los cuales se supone que le exime de responsabilidad, ¿vale? Por lo tanto, esos 3.000 euros o ese importe que ahí se ha descubierto en el primer ajuste no va a ser sancionable. ¿Sí? ¿Vale? Pues se lo indicamos. Por eso hay que tener cuidado, ¿vale? Por si te pone por ahí algo de esto. Vale, pues ponemos por aquí, estamos aquí, la primera conducta, el primer ajuste, ¿vale? Por el artículo 179.2d de la Ley General Tributaria, ¿vale? No es sancionable, ¿vale? No es sancionable, se supone que el exime de responsabilidad es una causa de exención de responsabilidad, por lo tanto, causa de exención de responsabilidad. Sin embargo, el segundo ajuste, ¿vale? Sí es sancionable. ¿Sí se ve esto o no se ve? Vale. Y ahora ya pues nos vamos al segundo apartado. Cualificación, califique la infracción. Ya el primero, señale la infracción que ha podido cometer. Hemos dicho el 191. Segundo apartado, califique la infracción. La infracción, calificar, quiere decir ver si es infracción leve, grave o muy grave. ¿Vale? Calificar quiere decir ver si es infracción leve, grave o muy grave. El 191 se clasifica como infracción leve, grave o muy grave. Pues tenemos que ver si es infracción leve, grave o muy grave. ¿Sí? Vale. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, pues ahí el artículo, si te va al artículo, pues te dice ciertas cosas, ¿vale? Lo primero que tenemos que ver, porque ahí el segundo ajuste es el que vamos a sancionar, es que se va a sancionar, por lo tanto, estamos en el apartado B. Vale, se supone que el segundo ajuste, ¿vale? Hay una omisión de declaración, ¿vale? Según decía por ahí, el segundo ajuste venía de, si no hemos anunciado, era que algo se había dejado sin declarar, ¿no? Vamos a ver, como decía por aquí. Efectivamente, por no haber declarado una operación. Por lo tanto, se incrementa el IVA vengado por no haber declarado una operación, ¿vale? ¿Cómo sabemos si eso es ocultación, hay medio fraudulento y todo eso? Pues tenemos que ir al artículo 184, ¿vale? Vale, pues nos vamos al artículo 184. Artículo 184 de la Ley General Tributaria. Eso es para ver si hay ocultación, para ver si hay medio fraudulento, en fin, pues a ver, identificar esto, ¿vale? Y ya en función de eso, pues decimos si es grave, muy grave o es leve, ¿vale? Vale, nos vamos al 184. Vamos a echar un vistazo al 184, artículo que tenéis que saber al dedillo también, porque todo esto es fundamental, ¿vale? El 184. Vale. No hay facturas falsas. Cuidado que ocultación no quiere decir que haya facturas falsas, ¿vale? No hay facturas falsas, hay ocultación, por lo tanto. Dice por aquí. Calificación de infracciones tributarias. Las infracciones tributarias se calificarán como leve, graves o muy graves, de acuerdo con lo dispuesto en cada caso en los artículos 191 a 206. Cada infracción tributaria se calificará de forma unitaria como leve, grave o muy grave. En el caso de multas proporcionales, la sanción que proceda se aplicará sobre la totalidad de la base de la sanción, que en cada caso corresponda, salvo el apartado 191.6, ¿vale? Cuidado con esto que dice, cada infracción tributaria se calificará de forma unitaria, como leve, grave o muy grave. Si aquí tenemos dos ajustes hechos, si imaginaros que el otro ajuste también hubiera sido sancionable. Si el otro ajuste hubiera sido sancionable, no podemos calificarlo una como infracción leve y otra como infracción grave. Se califica como grave todas completas, todos los ajustes. Quiere decir, no para un ajuste se hace de una forma y para otro ajuste se hace de otra. Sino todos los ajustes que se hayan sacado, ¿vale? Si es infracción leve, pues leve. Si es infracción muy grave, infracción grave. No se puede aplicar para una infracción grave y para otra infracción leve y para otra infracción grave. ¿Entendéis lo que quiero decir o no? ¿Vale? Siempre que estamos dentro del mismo artículo, porque también evidentemente pueden ser distintos artículos, se puede sancionar uno el 191 y otro el 194, yo que sé, ¿vale? Vale, ahora dice, a efecto de lo establecido en este apartado se entenderá que existe ocultación de datos a la administración tributaria cuando no se presenten declaraciones o se presenten declaraciones en las que incluyan hechos o operaciones inexistentes con importes falsos, o en las que se omitan, en este caso se ha omitido total o parcialmente operaciones,
ingresos, rentas, productos de bienes o cualquier otro dato que incida en la determinación de la deuda tributaria, siempre que la incidencia de la deuda derivada de la ocultación en relación con la base de la sanción sea superior a un 10%, ¿vale? Aquí hay ocultación, o sea, hay omisión, ¿vale? Se supone que hay 4.000 euros que no se han declarado, ¿vale? Por lo tanto, sería el 184.2. La base de la sanción, ¿vale? Esto viene en el artículo 191. La base de la sanción se supone que es lo que se ha dejado de ingresar. ¿Qué se ha dejado de ingresar? No, me refiero efectivamente a la base de la sanción, es lo que se va a sancionar, porque la otra parte no se va a sancionar. Una cosa es la liquidación y otra cosa es la sanción. Cuidado porque él va a tener que pagar 7.000 euros por un lado y luego la sanción. Son cosas distintas, ¿vale? ¿Sí? Vale. La base de la sanción son los 4.000 euros. Hay dos ajustes. El primer ajuste hemos dicho por el 179, ¿vale? Que no se aplica sanción. Solamente se aplicaría la sanción sobre los 4.000 euros. ¿Sí? Aquí tenemos una liquidación de 7.000 euros y luego vendrá una sanción posterior. ¿Vale? Son dos cosas distintas. Vale. Entonces, el 191. La base de la sanción es lo que se ha dejado de ingresar, que son 4.000 euros. ¿Vale? Vale. Vamos a ver cuál sería el porcentaje entre la omisión, que ha sido 4.000 euros, y la base de la sanción, que han sido 4.000 euros. Esto lo multiplicamos por 100 y me saldría un 100%. Como es mayor al 10%, pues indicamos que hay ocultación. ¿Se ve esto o no se ve? ¿Sí o no? ¿Se ve esto o no se ve? Son 4.000 euros, que es la parte que se ha dejado, eso no es lo que nos dice el artículo 184. Vamos a echar un vistazo al artículo 184, lo que dice. Decía, dice por aquí, se omitan total o parcialmente operaciones, ingresos, rentas, productos, bienes o cualquier otro dato que incida en la determinación de la deuda tributaria, siempre que la incidencia de la deuda derivada de la ocultación en relación con la base de la sanción sea superior a un 10%, ¿vale? Por lo tanto, te lo dice ahí, si nos vamos al supuesto, la incidencia de la ocultación han sido 4.000 euros, que es lo que se ha dejado de ocultar. La base de la sanción, por el 191, es la parte que se deja de ingresar, 4.000 euros. Esto lo multiplicamos por 100 y me sale un 100%, entonces sería 1%, el 100%. Como es mayor al 10%, que te dice que si es mayor al 10% sería ocultación, pues efectivamente, por el 184.2 sabemos que existe ocultación. ¿Esto se ve o no se ve? Todo esto hay que tener claro porque un supuesto de esto seguro que os vais a encontrar en la práctica. ¿Se ve esto o no se ve? ¿Sí? Vale. Y ahora ya una vez que tenemos eso, ¿vale? Pues tenemos que ver qué tipo de sanción tenemos. Leve, grave o muy grave. Bueno, pues eso te lo dice el 191. Nos vamos al 191 y le echamos un vistazo. Grave. ¿Por qué grave? Efectivamente, medio fraudulento. ¿Vale? Y también hay una cosa que es importante, es la base de la sanción, que sea mayor a 3.000 euros, que no sea mayor a 3.000 euros. Vale, nos vamos al 191. Dice el 191. Constituye infracción tributaria dejar de ingresar dentro del plazo establecido en la normativa de cada tributo la totalidad o parte de la deuda tributaria que debiera resultar de la correcta autoliquidación del tributo, salvo que se regularice con arreglo al artículo 27 o proceda a la aplicación del párrafo del artículo 161.1, ambos de esta ley. También constituye infracción tributaria la falta de ingreso total o parcial de la deuda tributaria de los socios, herederos, comuneros, partícipes, derivados de las cantidades no atribuidas o atribuidas incorrectamente por las entidades en atribución de renta. La infracción tributaria prevista en este artículo será leve, grave o muy grave, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados siguientes, ¿vale? Pues seguimos leyendo. La base de la sanción será la cuantía no ingresada en la autoliquidación como consecuencia de la comisión de la infracción. En este caso, ¿vale? La base de la sanción son 4.000 euros, que es la parte que se ha dejado de ingresar. En total el ajuste eran de 7.000, pero acordaros que hemos visto antes que el primer ajuste por el 179 le exime de responsabilidad, por lo tanto eso no es sancionable. Aquí estamos
por un lado está la regularización, ¿vale? Que antes lo vimos cuando preguntaste la duda aquella, regularización, que es la liquidación, que son 7.000 euros, y luego por otro lado tenemos ahora la sanción, son dos cosas distintas. Él tiene que pagar 7.000 euros de liquidación, ¿vale? Que es lo que se ha dejado de ingresar, y además de eso le llegará su cartica con el procedimiento sancionador en la cual le vendrá su sanción, que es lo que estamos viendo ahora. Los 7.000 euros tiene que pagarlos por un lado y luego la sanción, ¿vale? Son dos cosas distintas. Vale, y ahora lo que estamos viendo es la sanción. Nosotros sabemos que tiene que pagar ya 7.000 euros porque es lo que se ha dejado de ingresar. Y ahora lo que estamos viendo es la sanción. ¿Qué tendría que pagar de sanción? ¿Vale? Bueno, pues en este caso, como digo, son base de la sanción 4.000 euros, que es lo que se ha dejado de ingresar, porque los otros 3.000 están exentos de responsabilidad. Seguimos viendo más cosas. La infracción tributaria será leve cuando la base de la sanción sea inferior o igual a 3.000 euros o siendo superior no exista ocultación, ¿vale? ¿Qué ocurre aquí? Que la base de la sanción son 4.000 euros, es mayor a 3.000 euros. Y además de eso, aquí no dice nada, o siendo mayor o siendo superior no existe ocultación. Pero aquí es superior a 4.000 euros, pero existe ocultación, ¿no? Por lo tanto, ese no nos vale. Bueno, seguimos leyendo. La infracción no será leve cualquiera que sea la cuantía de la base de la sanción en los siguientes supuestos. Cuando se hayan utilizado facturas justificantes, documentos falsos falseados, aunque ello no sea constitutivo de medio fraudulento. Cuando la incidencia de la llevanza incorrecta a los libros de registro representa un porcentaje superior al 10% de la base de la sanción. Y cuando se hayan dejado de ingresar cantidades retenidas que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta. Bueno, aquí en este caso no estamos en ninguno de esos, ¿vale? Nos vamos al tercer apartado. Punto 3. Dice el punto 3. Punto 3. A ver. Dice, la infracción, vale, dice por aquí, el punto 3. La infracción será grave cuando la base de la sanción sea superior a 3.000 euros, caso en el que estamos, base de la sanción 3.000 euros y además de eso hemos visto por el 184 que existe ocultación. Por lo tanto, en este caso sabemos que la infracción se supone que es grave. La infracción también será grave cualquiera que sea la cuantía de la base de sanción en los siguientes supuestos, cuando se hayan utilizado facturas, justificantes o documentos falsos falseados, que no es el caso, cuando la incidencia de llevanza de los libros de registros tal y cual sea superior al 10%, que tampoco en este caso estamos en esa situación, o cuando se hayan dejado de ingresar cantidades retenidas, que no es el caso tampoco, ¿vale? Por lo tanto, según el 191.3, ¿vale? Llegamos a la siguiente conclusión. Artículo 191.3 de la Ley General Tributaria. Base de la sanción, 4.000 euros, mayor a 3.000 euros. Y además, por el artículo 184, hemos dicho que existe ocultación. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que la infracción es grave. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Sí, no? Vale, y luego ya el apartado C te pide que calcules la sanción. El apartado 3 del supuesto te pide que calcules la sanción. Bueno, vamos a calcular la sanción. Calcule la sanción a imponer, ¿vale? Y aquí también entran en juego otra serie de artículos. Vale, entramos en el apartado 3, ¿vale? Cálculo de la sanción. Bueno, hemos dicho que infracción grave, ¿vale? Por lo tanto, si seguimos leyendo tenemos lo siguiente. Dice, la autorización estatal. La sanción por infracción grave, estamos por aquí, estamos ya aquí. La sanción por infracción grave constituirá una multa pecuniaria proporcional del 50 al 100% y se graduará incrementando el porcentaje mínimo conforme a los criterios de comisión repetida de infracción tributaria y perjuicio económico, es decir, tenemos que irnos ahora al apartado A y B del artículo 187 y ver si existe comisión repetida, ¿vale? Y perjuicio económico. Por lo tanto, en este caso la sanción se supone que va a una multa pecuniaria proporcional del 50 al 100%. ¿Vale? Por lo tanto, se supone que la sanción sería una multa pecuniaria proporcional del 50 al 100%, ¿vale? Vale, y esto se gradúa, tenemos que aplicar los criterios de graduación. Criterios de graduación, ¿vale? Que están en el artículo, en este caso en el artículo 187.1 apartado A y B.
o 187 creo que era. Vale, si nos vamos al 187, vamos a echar un vistazo y ahora entramos a graduar la sanción. 187, el punto 1, apartado A y apartado B. Esto también lo tenéis que saber, el 187, ¿vale? Porque si te parece una sanción de estas, pues evidentemente tenéis que aplicarla. Vale. En principio tenemos ahí la comisión repetida, ¿vale? Comisión repetida. Comisión repetida, ¿vale? En el supuesto no hay datos. No hay datos para aplicar la comisión repetida, por lo tanto la obviamos, ¿vale? Si os dais cuenta aquí te tiene que dar que de otros años se haya producido la misma infracción de la misma naturaleza. Vamos a echar un vistazo al artículo, ¿vale? En este caso no se aplicaría, pero es importante que lo sepáis. Dice, la comisión repetida por infracción tributaria porque se entenderá producida esta circunstancia cuando el sujeto infractor hubiera sido sancionado por una infracción de la misma naturaleza, ya sea leve, grave o muy grave, en virtud de resolución firme. Cuidado que tiene que haber habido resolución firme en vía administrativa dentro de los 4 años anteriores a la comisión de infracción. Tiene que haber resolución firme en vía administrativa, que no sea objeto de recurso, ya es firme en vía administrativa. Si es firme en vía administrativa, se supone que se aplicará el criterio. Por lo tanto, mucho cuidado con esto. Dentro de los 4 años anteriores a la comisión de la infracción. A estos efectos se considerará de la misma naturaleza las infracciones previstas en un mismo artículo del capítulo 3 de este título, que es decir, si está el mismo artículo, o sea, si el año pasado se cometió el 198, este año se vuelve a cometer el 198, por misma naturaleza, ¿vale? No obstante, las infracciones previstas en los artículos 191, 192 y el 193 de esta ley se consideran todas ellas de la misma naturaleza. Quiere decir, si el año pasado se cometió una infracción del 191 y este año se comete una infracción del 192, misma naturaleza, por lo tanto, comisión repetida, ¿vale? Si el año pasado se cometió el 191 y este año se comete el 203, no es de la misma naturaleza, por lo tanto no se aplicaría la comisión repetida. Sí, cuidado con eso, ¿vale? Y luego tenéis que saberos lo importa esto de aquí. Dice, cuando concurre esta circunstancia, la sanción mínima, quiere decir, la sanción mínima sería lo que corresponde en este caso, si es el 50%, el 50%, lo que sea, ¿vale? Sanción mínima se incrementará en los siguientes porcentajes, salvo que establezca expresamente otra cosa. Cuando el sujeto infractor hubiese sido sancionado por una infracción leve, el incremento será de 5 puntos porcentuales. Cuando el infractor hubiera sido sancionado por una infracción grave, el incremento será de 15 puntos porcentuales. Y cuando el infractor hubiese sido sancionado por una infracción grave, se incrementará, el incremento será de 25 puntos porcentuales. ¿Vale? ¿Sí? Por lo tanto, eso sería por comisión repetida. ¿Vale? Vale. En este caso, como no tenemos datos, pues evidentemente no lo aplicamos. Nos vamos al perjuicio económico. Perjuicio económico. Dice aquí. Perjuicio económico para la hacienda pública. El perjuicio económico se determinará por el porcentaje resultante de la relación entre la base de la sanción y la cuantía total que hubiere debido de ingresarse en la autoliquidación o por la adecuada declaración del tributo o el importe de la devolución indebida inicialmente obtenida. Cuando concurre esta circunstancia, la sanción mínima se incrementará los siguientes porcentajes. Bueno, esto va por tramos, por lo tanto, si dice, si el perjuicio económico es superior al 10% de estos tramos, tenéis que saberlo también. Si supera el 10% e inferior al 25%, se incrementan 10 puntos porcentuales. Si es superior al 25% e igual al 50%, se incrementan 10 puntos porcentuales. Si es superior al 50% e igual al 75%, se incrementan 20 puntos porcentuales. Y cuando el perjuicio económico sea superior al 75%, se incrementará, el incremento será de 25 puntos porcentuales. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver si existe perjuicio económico o no existe perjuicio económico. Vale, pues vemos si existe perjuicio económico. Vale, el perjuicio económico se saca de la base de la sanción partido por el importe total a pagar, ¿vale? O sea, lo que se debería haber pagado si la declaración se hubiera hecho en condiciones, ¿vale? ¿Sí? Vale, pues en este caso, la base de la sanción, esto se multiplica por 100. La base de la sanción son 4.000 euros, ¿vale? Que es la que estamos sancionando. Si la declaración se hubiera hecho perfecta, se hubiera hecho bien, ¿vale?
él tendría que haber pagado 17.000 euros. Él tendría que haber pagado 17.000 euros, que son los 10.000 que pagó más los 7.000 que le está reclamando Hacienda. ¿Sí? ¿Se ve eso o no se ve? ¿Qué es lo que te dice el 191? Si nos vamos al 191, dice: perjuicio económico se determinará por el porcentaje resultante de la relación existente entre la base de la sanción y la cuantía total que hubiere debido ingresarse en la autoliquidación o por la adecuada declaración del tributo o del importe de la devolución inicialmente obtenida. Quiere decir, lo que tendría que haber pagado inicialmente si se hubiera hecho todo perfecto. Quiere decir 17.000 euros en este caso. Eso se multiplica por 100 y eso nos saldría un porcentaje por 100. Bueno, si hacéis esto, en los exámenes no te dejan calculadora, ¿vale? Se supone que si te pone algo de esto te lo pondrían redondo o no perdáis tiempo tampoco en calcularlo, pues más o menos pues lo indicáis y listo, ¿vale? Si es que pusieron el examen. En este caso estamos hablando que sería el 23,53%. 23,53%. Vale, y ahora nos tenemos que ir al artículo 23,53. ¿En qué tramo estamos? Pues estaríamos en el primero, ¿no? Se supone que es superior al 10% e igual al 20%. Cuidado con esto, ¿vale? Porque aquí es muy típico en los exámenes, tanto para tipo test como en la práctica, cuando te da un importe exacto. Siempre en nuestra cabeza nos quedamos con el 10 y el 20, pero claro, y si te pregunta mayor, inferior, igual, ahí tenemos el problema, ¿vale? Hay que saberse los porcentajes hasta dónde, por si te ponen los límites. Porque claro, si tú te sabes más esto del 10 al 25, pues dices, vale, te pones el 17, está claro. Pero imagínate que te pones el 25. Ya no sabes si es igual, si era mayor, y te pones mayor, igual, menor, y dices, joder, no me acuerdo ahora, yo sé que es 25, pero no sé definirlo exactamente, ¿vale? Pues ya lo digo, es que avisan al traidor, eso es muy típico aquí, que si te ponen los importes exactos, que sepas lo que es, por lo tanto hay que tener las cosas muy claras, ¿vale? Porque es la duda, luego allí te surge la duda y no sabes si es mayor, si era igual, si ya de eso no te acuerdas, si era inferior, no te acuerdas, ¿vale? Te suena, pero no te acuerdas, ¿vale? Bueno, pues en este caso, como estamos en el tramo entre el 10 y el 25, ¿vale? Se incrementaría, la base mínima se incrementaría un 60%, ¿vale? ¿Vale? Por lo tanto, en este caso 23 se supone que es mayor a 10 e inferior al 25%. Por lo tanto, se incrementaría en 10 puntos porcentuales, un 10%. ¿Esto se ve o no se ve? Por lo tanto, la sanción, en este caso, la sanción sería el 60%, perdón, el mínimo que era el 50, más el 10% que sería el 60% sobre los 4.000 euros. ¿Se ve eso o no se ve? Si os dais cuenta, ¿vale? Tenemos aquí, te dice al principio que la multa es una multa pecuniaria proporcional del 50 al 100%, ¿vale? Y se gradúa por perjuicio económico por comisión repetida. Quiere decir, os digo para que veáis lo que te dice, se va del 50 al 100%. ¿Qué hay aquí entre medias? Pues el otro 50%. ¿De dónde viene esa entre medias? Pues tenemos lo máximo de la comisión repetida sería un 25% y lo máximo del perjuicio económico sería otro 25%. Por lo tanto ya tenéis el otro 50% para llegar al 100%, ¿vale? En este caso, como no tenemos comisión repetida, pues el 25% cero. De la parte que tenemos de perjuicio económico se da la circunstancia que solamente el 10%, por lo tanto solamente se ha incrementado de ese 25% el 10%. ¿Vale? Podría llegar hasta el 100% si se diera la comisión repetida y el perjuicio económico en sus extremos, ¿vale? Que sería 25% comisión repetida, 25% de perjuicio económico, por lo tanto nos vamos al 100%. ¿Esto se entiende o no se entiende? ¿Sí, no? Vale, pues ya sería aplicar el 60% sobre 4.000 euros. Si hacer el 60% sobre 4.000 euros sale 2.400. ¿Vale? El 60% sobre 4.000 euros sería 2.400. ¿Se ve esto o no se ve? ¿Sí? Vale. Y luego, pues nada, hay que aplicarle el artículo 188.1 y el artículo 188.3 de la Ley General Tributaria. ¿Vale? O sea, el primero sería la reducción por conformidad y el segundo sería, o por acta de acuerdo, y el segundo sería por pronto pago.
¿Se aplicaría alguna cosa de esa o no? ¿Sí? ¿Se aplicaría o no se aplicaría? ¿Qué nos decía el supuesto? Vamos a decir el supuesto. Vale, si nos vamos por aquí por el supuesto, dice, se inicia el procedimiento sancionador, debe proceder tal, doña Rosalía tal, iba a lo que dice por aquí. Decía el 10 de febrero se inicia el procedimiento de inspección respecto al citado tributo y periodo se formaliza un acta de disconformidad, ¿vale? Tenemos un acta de disconformidad, por lo tanto ya el 188.1 nos olvidamos de él, ¿no? No se puede aplicar. Nos quedaría el 188.3. ¿Se puede aplicar el 188.3? El 188.3 se puede aplicar, sería lo que se llama la reducción por pronto pago, el 25%. ¿Se podría aplicar o no se podría aplicar? A presentar recurso. ¿Se podría o no? No se puede, efectivamente. El 188. Se ve el 188 en el punto 3. El primero no se puede aplicar, ¿vale? Pues porque evidentemente no estamos ni hasta de acuerdo ni hasta de conformidad. Pues no se puede aplicar. Si os vais al 188.3, te dice: el importe de la sanción, este es el descuento que se llama popularmente por pronto pago, ¿vale? Que es el 25%. El importe de la sanción se deberá ingresarse por la comisión de cualquier infracción. Aquí se aplica para cualquier infracción. Cuidado con esto también, ¿vale? Una vez aplicada, sin embargo, el 188.3, tenéis cuidado también, ¿vale? Porque al principio te lo dice. El 188.1 solo se aplica para los artículos del 191 al 197. Cuidado con esto. Este de aquí, el 50% si estamos ante un acta de acuerdo o el 30% si estamos ante un acta de conformidad, solo se aplica para el 191 al 197. Ojito con eso, ¿vale? Solo del 191 al 197. En este caso, un 191 se podría aplicar. Pero claro, ha firmado en disconformidad, no aparece irregular, por lo tanto eso no se aplicaría. Nos vamos al apartado 3. Dice el apartado 3. A ver, apartado 3, dice: el importe de la sanción que deba ingresarse por la comisión de cualquier infracción, aquí ya se puede aplicar para cualquier infracción, da lo mismo, ya sea la 200, ya sea la 199, lo que sea, ¿vale? El importe de la sanción que debe ingresarse por la comisión de cualquier infracción, una vez aplicada en su caso la reducción por conformidad a la que se refiere el párrafo B del apartado 1, cuidado que este 25% solamente se aplica a la reducción por conformidad. Si estamos hablando, o sea, a las actas de conformidad, a las actas con acuerdo no se aplica, solo a las actas de conformidad. Bueno, a las actas de conformidad o a una acta de disconformidad, a lo mismo, ¿vale? Se supone que las actas con acuerdo a las actas con acuerdo no se aplican. ¿Sí? Vale, dice por aquí. Vale, la reducción por conformidad que se refiere al párrafo B del apartado 1 de este artículo se reducirá en las siguientes circunstancias: que se realice el ingreso total del importe restante de dicha sanción en el plazo del apartado 2 del artículo 62 de esta ley, o en el plazo de los plazos fijados en el acuerdo de aplazamiento o fraccionamiento de que la Administración Tributaria hubiera concedido con garantía de aval certificado de seguro de ocupación y que el obligado al pago hubiera solicitado con anterioridad la finalización del plazo del apartado 2. Que no se interponga recurso o reclamación contra la liquidación o la sanción. En este caso se ha puesto un recurso, por lo tanto, no se le puede aplicar tampoco el 188.3. ¿Se ve esto o no se ve? ¿Sí, no? Vale, por lo tanto, aquí al presentar recurso, ¿vale? No procede reducción del artículo 188.3. Sí, que sea reducción por pronto pago del 25%. ¿Esto se ve o no se ve? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vale. Pues nada, seguimos. Más cosas que tenemos por ahí. Bueno, si queréis, como el segundo un poco largo, ¿vale? No nos vamos a tener aquí hasta las 10 de la noche. Vamos a saltar y nos vamos a ir a otro por ahí que sea más corto, ¿vale? Los dos últimos son más cortos, creo. Quiero decir, porque esto prefiero explicarlo tranquilamente porque tiene su historia detrás, ¿vale? Vámonos, por ejemplo, al 4, que es más sencillo, ¿vale? Que es más rápido, ¿vale? Nos vamos al 4, ¿vale? El otro ya, los otros los veremos, ¿vale? No os preocupéis. Es que son largos, ¿vale? Nos vamos al 4, ¿vale? Saltamos al 4 y el otro ya lo vemos la semana que viene.
El 4, que es más corto. Vale, pues dice el 4. Aquí. Se inicia un procedimiento inspector el 20 de octubre del 2015 para comprobar el impuesto de sociedades 2012-2013 de la sociedad Macotera S.A. Se aprecia en el ejercicio 2012 indicios de un posible delito contra la hacienda pública previsto en el artículo 305 del Código Penal, pues se han utilizado facturas falsas para incluir más gastos deducibles, de lo que resulta una cantidad dejada de ingresar de 200.000 euros. Estos indicios son apreciados en el ejercicio 2013, donde resulta una cantidad dejada de ingresar de 100.000 euros. Señalar el trámite a seguir. Bueno, aquí se supone que se ha iniciado un procedimiento de inspección del impuesto de sociedades 2012-2013, ¿vale? Bueno, nos vamos al supuesto 4. Un procedimiento de inspección del impuesto de sociedades del 2012 y el 2013. ¿Qué ocurre aquí? Pues que en el impuesto de sociedades del 2012, ¿vale? Se supone que se aprecia delito. Se aprecia delito. En el impuesto de sociedades del 2013, ¿vale? Se supone que no se aprecia delito. O sea, aquí tenemos, ¿vale? Se supone que aquí tendríamos dos liquidaciones, una vinculada a delito y otra no vinculada a delito. ¿Sí? Vale, y ahí está diciendo, señala la tramitación a seguir. Vale. ¿Alguien sabe lo que se hace en estos casos o no? ¿Lo habéis visto en el tema, no? Efectivamente. ¿Cómo? Efectivamente, sería con una infracción, no está vinculada con el delito, efectivamente. ¿Vale? ¿Y la otra qué pasaría? Efectivamente, de todas formas te lo está diciendo ahí, ¿vale? Entonces, aquí tendríamos lo siguiente. Se supone que tendríamos dos liquidaciones. Dos liquidaciones. La del 2012 sería vinculada a delito y la del 2013 sería no vinculada a delito. Vale, esto está en el artículo 150, el 52, el 53 y todo eso. Vale, si nos vamos a 150, por echar un vistazo, pues resumimos esto, tendríamos lo siguiente. Dice, práctica de liquidación en caso de existencia de indicios de delito contra la hacienda pública. Cuando la administración tributaria, el punto 1 dice, cuando la administración tributaria aprecie indicios de delito contra la hacienda pública, se continuará la tramitación del procedimiento con las reglas y las normas generales que resulten en aplicación, sin perjuicio de que se pase el tanto de culpa a la jurisdicción competente o se remita el expediente al Ministerio Fiscal, y con sujeción a las reglas establecidas en el presente título, ¿vale? Salvo en los casos al que se refiere el artículo siguiente, procederá a dictar liquidación de los elementos de la obligación tributaria objeto de comprobación, separando en liquidaciones diferentes aquellas que se encuentren vinculadas con el posible delito de hacienda pública y aquellas que no se encuentren vinculadas con el posible delito contra la hacienda pública. Quiere decir, si se puede liquidar, ¿vale? Salvo en los casos del artículo siguiente, en los 251 hay una serie de casos que también deberíais de saberoslo, ¿vale? En los cuales se supone que no se emite liquidación. Aquí lo tenéis. Dice, cuando la administración tributaria aprecie indicio de delito contra la hacienda pública, pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente o remitirá el expediente al Ministerio Fiscal, absteniéndose de practicar liquidaciones que se refiere al 150.2 de esta ley en los siguientes supuestos, ¿vale? Cuando la tramitación de la liquidación administrativa pueda ocasionar la prescripción del delito con arreglo a los plazos del Código Penal. Quiere decir que puede ser que a lo mejor el hecho de que tú tengas que liquidar la administración, ¿vale? Pues cuando llegue, digamos, el expediente al Ministerio Fiscal ya ha prescrito por el 131. Por lo tanto, en esos casos, para evitar la prescripción, lo que se hace es que se envía el expediente sin liquidación al Ministerio Fiscal, ¿vale? Cuando de resuelta de la investigación o comprobación no puede determinarse con exactitud el importe de la liquidación o no hubiese sido posible atribuirlo a un obligado tributario concreto. Bueno, si en este caso no se puede determinar la liquidación, ¿vale? O a un obligado tributario concreto, todo esto son cosas que tenéis que saberlo, pues se aparece en el examen. Cuando la liquidación administrativa pudiese perjudicar de cualquier forma la investigación o comprobación de la defraudación. Quiere decir, si como consecuencia de la liquidación igual perjudica pues, a la investigación, a la declaración, yo qué sé, igual a lo mejor tú tienes que pedir información y resulta que ya estás poniendo alerta al obligado tributario. Y a lo mejor tú vas a entrar en la casa, vas a entrar, a lo mejor ya te estás viendo que está Hacienda
y a lo mejor tienes que entrar en la casa por lo que sea, ¿vale? Pues para evitar que se pierdan pruebas, se pierdan cosas, que el otro no sepa nada, la otra parte no sepa nada, pues evidentemente te evitas el hacer ninguna liquidación. Pero claro, el hecho de tú hacer la liquidación, a lo mejor tienes que pedirle documentación para que para allá. Entonces, bueno, puede perjudicar a la investigación, ¿vale? Pues bueno, son cosas que te lo deben de decir, ¿vale? En esos casos no se emite liquidación. Vale. Pues seguimos con el otro artículo. Decía, dice por aquí, en los supuestos en los que se refiere este apartado, la Administración se abstendrá de iniciar o en su caso continuar el procedimiento sancionador correspondiente a estos mismos hechos. Quiere decir, aquella parte, por ejemplo, en la parte que corresponde a la liquidación vinculada al delito, que sea de impuestos a sociedades, si no se ha iniciado el procedimiento sancionador, no se puede iniciar. Si se ha iniciado, se para, ¿vale? Sin embargo, la otra parte, la vinculada al delito, pues, evidentemente, si tiene que iniciarse el procedimiento sancionador, se inicia el procedimiento sancionador. Si está ya se ha iniciado, pues continúa su procedimiento. ¿Sí o no? ¿Vale? Vale, seguimos leyendo. Dice por aquí, en caso de haberse iniciado el procedimiento sancionador, de no haberse concluido en este con anterioridad, dicha conclusión se entenderá producida. En todo caso, en el momento en el que pase el tanto de culpa a la jurisdicción competente, se remite el expediente al Ministerio Fiscal, sin perjuicio de la posibilidad de iniciar un nuevo procedimiento sancionador en los casos que se refiere al último párrafo de este apartado. Quiere decir que si se ha iniciado en la parte vinculada al delito, que en este caso es la del 2012, ¿vale? Si se ha iniciado el procedimiento sancionador, se supone que cuando se remite el expediente al Ministerio Fiscal, en este caso al juez, al juzgado de lo penal, ¿vale? Al juez, ¿vale? Se supone que en ese caso se pararía, digamos, el procedimiento sancionador, porque claro, tienes que esperar a que te venga después el expediente de justicia, a ver el juez lo que saca, porque si el juez aplica el Código Penal no se puede aplicar el derecho administrativo, o una cosa u otra, ¿vale? El expediente va al juez, el juez investiga, y puede ser que ciertas cosas se le aplique el Código Penal y otras cosas no se le aplique el Código Penal, o que no haya motivos para aplicar el Código Penal. Si no hay motivos para aplicar el Código Penal, porque aquí quien digamos, ve indicios de delito es la inspección. La inspección lo manda al juez, y el juez es que dice verdaderamente si hay delito o no hay delito, ¿vale? Porque quien aplica el Código Penal es el juez, no el inspector de Hacienda. El inspector de Hacienda aplica el derecho administrativo, ¿vale? Por lo tanto, en este caso la ley general tributaria o los reglamentos. Entonces va el expediente al juez. El juez ahí, ¿vale? Devuelve el expediente, ¿vale? Posteriormente devuelve el expediente a agencia tributaria. Y en ese expediente pueden ocurrir varias cosas. Si es sancionable por delito, no se le puede sancionar, no se puede sancionar vía administrativa. Si no es sancionable por el Código Penal, vuelve el expediente y se abre otra vez el procedimiento sancionador sobre esa parte, porque la otra parte, o sea, la liquidación no vinculada a delito sigue su trayectoria. Eso no va al expediente del Ministerio Fiscal, va la que está vinculada a delito, en este caso es el 2012. ¿Se entiende o no se entiende, vale? Por eso te dice que posteriormente se puede iniciar el procedimiento sancionador. ¿Por qué? Porque claro, si el juez dice que no hay delito, o una parte sí hay delito, otra parte no hay delito, la parte que no hay delito, o si no hay delito, vuelve otra vez el expediente al inspector de Hacienda, y el inspector de Hacienda inicia el procedimiento sancionador. Sobre la parte que no haya delito, o sobre todo el expediente, ya depende de lo que diga el juez, ¿vale? ¿Qué es lo que te dice aquí? Seguimos leyendo cosas. Dice por aquí, vale, esto es la anterioridad. Dicha conclusión se entenderá producida en todos, dice, en caso de haberse iniciado el procedimiento sancionador, de no haberse concluido con anterioridad, dicha conclusión se entenderá producida, en todo caso, en el momento en el que pase el tanto de culpa a la jurisdicción competente o se repite el expediente Ministerio Fiscal. Sin perjuicio de posibilidad de iniciar un nuevo procedimiento sancionador en los casos que se refiere al último plazo. La sentencia condenatoria de autorización judicial impedirá la imposición de sanciones administrativas por los mismos hechos. Ya os digo, si se aplica el Código Penal no se puede aplicar sanción administrativa, ¿vale? O sea, aquí prima el Código Penal, que es mucho más duro, puede entrar en la cárcel. Una sanción administrativa pues tiene que pagar un dinero y ya está, pero el Código Penal igual te chupas cárcel, ¿entiendes? Que ya estamos hablando de cosas distintas. Habrá gente que no le importa entrar en la cárcel, pero evidentemente el Código Penal pues está ahí, ¿vale? Es más duro que el derecho administrativo. ¿Vale? Entonces, dice por aquí, de no haberse apreciado la existencia de delito, la Administración tributaria iniciará cuando proceda el procedimiento sancionador administrativo de acuerdo con los hechos que los tribunales hubieran considerado probados. Quiere decir, la parte, digamos, que no es sancionable vía Código Penal, vuelve otra vez el expediente y ahí se puede iniciar el procedimiento sancionador. ¿Sí? Vale. Y ahora nos tenemos que ir, ¿vale?, al 253. Vale, si nos vamos al 253... tenemos lo siguiente. Devolución voluntaria. Vale, el 253 aquí lo tenemos.
Vale, en el punto 2. Bueno, el punto 2 no. Vale, vamos a leer el punto 1. Dice el punto 1. Aquí te dice, bueno, que da un resumen un poco de los trámites a seguir. Dice, cuando la Administración Tributaria aprecie indicio de delito contra la Hacienda Pública y que no concurran circunstancias que impidan dictar una liquidación de acuerdo con el artículo 151.1, procederá a formalizar, esto importante, ¿vale? Vale, aquí lo que se hace es una propuesta de liquidación vinculada vinculada a delito. Quiere decir, el inspector lo que hace es hacer una propuesta de liquidación vinculada a delito, ¿vale? En los que expresarán los hechos y fundamentos derivados de los que se basa la misma. Dicha propuesta se notificará al obligado tributario y se le concede el trámite de audiencia para que alegue lo que convenga a su derecho en el plazo de 15 días naturales, contado a partir del día siguiente a la notificación propuesta. Quiere decir, la liquidación en este caso del 2012, ¿vale?, que es la vinculada a delito, el inspector lo que hace es hacer una liquidación provisional. Se la emite al obligado tributario y tiene 15 días para alegar. Todo esto antes de que remita el expediente, digamos, al Ministerio Fiscal, porque el inspector termina el procedimiento administrativo, ¿vale?, con una liquidación. ¿Entendés, no? Y ya vuelve el expediente al juez, ¿vale? Vale, pues sigue diciendo por aquí. 15 días naturales, contado a partir del siguiente, la de la notificación propuesta. En ningún caso los defectos procedimentales en el que se hubieran podido incurrir durante la tramitación administrativa producirán los efectos de extinguir total o parcialmente la obligación tributaria vinculada a delito, ni los previstos en la letra A y B del artículo 150.6 de esta ley, en relación a las actuaciones desarrolladas por la Administración Tributaria tendentes a la liquidación de la deuda tributaria, sin perjuicio de los que aquellos pudiesen derivarse en el caso de devolución del expediente al Ministerio Fiscal o en caso de resolución judicial firme que obliga a practicar el ajuste previsto en el artículo 257.2 de esta ley, por no apreciar la existencia de delito contra la Hacienda Pública. Transcurrido el plazo previsto en el trámite de audiencia y examinadas las alegaciones presentadas en su caso, el órgano administrativo liquidará una liquidación administrativa. Por lo tanto, tenemos el inspector jefe, antes de remitir el expediente, cuando aprecia indicio de delito, antes de remitir el expediente al Ministerio Fiscal, hace una liquidación provisional. Esa liquidación provisional se la remite al obligado tributario, 15 días para alegaciones. Una vez que ha terminado las alegaciones y una vez que tenemos, digamos, la liquidación provisional, ¿vale?, se dicta una liquidación administrativa, incluyendo las alegaciones del obligado tributario y la liquidación provisional. ¿Sí? Estamos hasta aquí. Vale. Y sigue diciendo por aquí. Una liquidación administrativa con la autorización previa y simultánea del órgano de administración tributaria competente para interponer la denuncia o querella, cuando considere que la regulación, normalmente la denuncia o la querella se supone que la pone el abogado del Estado, son abogados del Estado, sabes que existen unas posiciones que se llaman abogados del Estado. Se supone que cada administración, bueno, yo no sé la Hacienda Tributaria exactamente en qué posición ocupa, pero el abogado del Estado se supone que es el área jurídica de la administración pública. Por lo tanto, quien pone la denuncia es el abogado del Estado, ¿vale? Hay una persona que saca sus oposiciones, ¿vale?, y abogado del Estado. Por ese caso es la persona que se supone que pone la denuncia. Transcurrido el plazo para el trámite de audiencia, ¿por dónde iba? No me doy cuenta. Vale. En el caso, el órgano competente dictará una liquidación administrativa con la autorización previa y simultánea de la Administración Tributaria competente para interponer la denuncia o querella, cuando considere que la regularización procedente pone de manifiesto la existencia de un posible delito contra la Hacienda Pública. Una vez dictada la liquidación administrativa, es decir, se ha terminado la liquidación administrativa, la Administración Tributaria pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente o remitirá el expediente al Ministerio Fiscal y el procedimiento de comprobación finalizará respecto a esos elementos de la obligación tributaria regularizados mediante dicha liquidación. ¿Qué decir? La Administración, ¿vale?, termina, antes de remitir el expediente al Ministerio Fiscal, con una liquidación administrativa, ¿vale? No es definitiva, porque esto después va al obligado, esto después hay que esperar a ver el juez lo que dice, ¿entiendes? No, que después se puede modificar, ¿vale? Claro, esto va, lo que pasa es que antiguamente, ¿no?, lo que hace es, te emite una liquidación, ¿vale? Pero claro, también esa liquidación se supone que tú tienes que pagarla, y luego tienes que esperar a lo que dice el juez también, ¿vale? Vamos a seguir leyendo. Dice, una vez dictada la liquidación administrativa, la Administración Tributaria pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente o remitirá el expediente al Ministerio Fiscal. Y el procedimiento de comprobación finalizará respecto a los elementos de la obligación tributaria regularizados mediante dicha liquidación, con la notificación al obligado tributario de la misma, en el que se advertirá que el periodo voluntario de ingreso solo comenzará, quiere decir, se abre el plazo 72.2, comenzará a computarse una vez que sea notificada la admisión a trámite de la denuncia o querella correspondiente, en los términos establecidos en el artículo 30 de la Quiere decir,
Cuando se admita la querella o la denuncia por justicia, digamos, por el Ministerio Fiscal, en ese caso se abre el plazo 62.2 para que el obligado tributario haga el pago, ¿vale? Luego sigue diciendo por aquí, el tanto de culpa de la remisión del expediente interrumpirá los plazos de prescripción del derecho a determinar la deuda tributaria y a imponer las sanciones. De acuerdo con lo previsto en el artículo 68, se supone que interrumpe cuando se remite el expediente al Ministerio Fiscal, se supone que en ese caso se interrumpe los plazos de prescripción. Y después el punto 2 dice, la inadmisión de la denuncia o querella determinará la retroacción de la actuación inspectora al momento anterior en el que aquel se dictó. Bueno, en este caso sería un ejemplo del apartado 5. Se supone que tiene que volver, si no hay denuncia o querella, se vuelve al momento en el cual salió expediente de Hacienda. Si te quedan menos de 6 meses, se supone que se amplía el plazo a 6 meses, ¿vale? Que es el ejemplo, ahora después el ejemplo 5, ¿vale? Que aplicar el artículo este. Bueno, pues en este caso, ¿vale? Sería comentarle, pues todo esto que hemos comentado, ¿vale? A modo de resumen sería lo siguiente. Tenemos dos liquidaciones, una liquidación vinculada a delito y otra liquidación no vinculada a delito, ¿vale? La liquidación vinculada a delito es la del 2012, según hemos visto aquí. ¿Qué ocurre con la liquidación vinculada a delito? Pues se supone que la inspección dicta una liquidación provisional, ¿vale? Liquidación provisional. Se la notifica al obligado tributario. El obligado tributario tiene 15 días para presentar las alegaciones. Una vez que han pasado esos 15 días y teniendo en cuenta las alegaciones del obligado tributario, dicta una liquidación administrativa, ¿vale? Esa liquidación administrativa, ¿vale? Abre el plazo voluntario del pago desde el momento en el cual se admita la querella o la denuncia por parte del Ministerio Fiscal, ¿vale? Se abriría el plazo del 62.2. Y ahí acabaría la actuación administrativa, luego ya entraría la vía judicial. Que ya, pues según lo que pase, no sabemos lo que pasará ahí. Pero bueno, nosotros con eso ya tendríamos contestado el apartado este. ¿Sí? Y luego, con la parte no vinculada a delito, ¿vale? Pues se supone que sigue el procedimiento, si se inicia el procedimiento sancionador, continuará, y si no se inicia el procedimiento sancionador, pues se debe iniciar. Continúa, pues como siempre, cualquier liquidación por el procedimiento por vía administrativa. ¿Se ve esto o no se ve? Sí, pues eso sería más o menos lo que habría que comentar en este caso, ¿vale? ¿Sí? Estos artículos son nuevos cuando las reformas se introdujeron aquí, ¿vale? Por lo tanto, os quiero decir que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Que sepáis más o menos cómo funciona todo esto, ¿vale? Bueno, pues